la primera pregunta. Desearía, Renato, que tú nos ayudes contestando primero y luego Daniel, y mantendríamos esta dinámica para todas las preguntas. La primera pregunta entonces tiene que ver con ¿qué nos puede decir usted sobre, a manera muy sucinta, de qué contexto partimos y cómo podemos caracterizar la dinámica del narcotráfico hoy en el año 2026? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias, Daniel. Qué gusto, Lorena, también verte. Y mis disculpas por no poder estar de manera presencial. Surgió un viaje de último minuto, pues y gracias también al IAM por la flexibilidad. Am, bueno, la pregunta es bastante compleja, pero básicamente yo lo resumiría como una ah, una complejidad basada en una descentralización de la economía y del negocio del narcotráfico como tal. ¿Y por qué hablo de descentralización? Porque al menos desde las respuestas que se buscan dar de políticas públicas alrededor de la temática, pues se sigue mirando al narcotráfico como un fenómeno quizás verticalizado donde tienes una sola organización que controla absolutamente todo el negocio, ¿verdad? Y al menos la experiencia que se ha dado en los últimos años es que tienes una descentralización en función de las especialidades que tiene cada una de las organizaciones criminales. Que también hay diferente en este 2026 si comparamos en años anteriores, es que ninguna organización criminal que tenga como parte de su portafolio el tráfico de drogas se dedica únicamente a esa actividad. De hecho, muchas organizaciones criminales eh, que se dedican sobre todo a proveer servicios logísticos, es decir, a mover, para poner el caso, cocaína de un lugar al otro, también tienen otros negocios o su cartera pues es diversa para ponerlo en términos económicos. Que también es importante y que nos ha enseñado, al menos para el caso de América Latina, es que cada vez la producción de drogas ilícitas tiene menor valor en función, al menos si es que lo miras desde una óptica de cadenas de valor, tiene menor valor en cuanto a ingresos económicos en comparación a otros eslabones como los encadenamientos logísticos. De hecho, en los últimos años quizás son las organizaciones que se dedican a los encadenamientos logísticos, es decir, a mover droga de un punto A a un punto B, los que obtienen la mayor rentabilidad de los ingresos. Esto también, y una gran lección que podríamos también partir en el caso latinoamericano, es que muchas veces, y ahí me incluyo, tendemos a cocainizar el fenómeno del narcotráfico. Es decir, solo partimos que el narcotráfico es primordialmente por la producción, tráfico y consumo de cocaína, pero quizás la gran lección que se da no solo en el mundo, sino también en la región, es esta diversificación o también el consumo de nuevas sustancias psicoactivas, podríamos ponerlo así, o nuevas drogas ilícitas que circulan en el mercado. También ha cambiado radicalmente la forma en cómo se entiende el crimen organizado y básicamente la economía del narcotráfico situado alrededor de ello, que no quisiera profundizar, pero para ponerlos en términos generales, quizás pensábamos que necesitábamos una plantación de hoja de coca con un laboratorio, un grupo que mueve ese kilo y una sociedad que pues va a comprar ese kilo, ese gramo o la cantidad que sea. Pero actualmente, por ejemplo, si tú tienes un auge del consumo como el 2CB, para ponerles un caso específico, cambia totalmente la lógica de la economía del narcotráfico, porque básicamente tienes una producción que se da dentro de una misma ciudad, que quizás esos mismos cocineros están dentro de un mismo espacio, los traficantes quizás son de la misma organización, entonces te cambia toda la lógica también de la economía del narcotráfico. Eso para señalar quizás los tres o cuatro puntos más relevantes alrededor de la pregunta. Muchas gracias, Renato. Bastante importante mencionar estos temas que has resumido y has puntualizado bastante acertadamente. Ahora, por favor, Daniel. Bueno, gracias Lorena. Un saludo igual a Renato
acompañarnos en esta ocasión. Bueno, hubiera sido excelente tenerlo presencial, pero bueno, la tecnología actualmente nos permite tener esta flexibilidad, pero igual agradezco mucho tu predisposición. Bueno, la pregunta es amplia, desafiante, porque realmente sintetizar en cortas palabras esta problemática faltaría espacio, ¿no? Pero yo coincido con Renato respecto a la dinámica del narcotráfico, respecto al problema del crimen organizado. Y de hecho coincido que una de las partes que por lo general ha sucumbido respecto al análisis es esta narcotización o cacainización del problema, ¿no? Obviamente el problema del crimen organizado trasciende mucho más allá del narcotráfico. Sin embargo, voy a aportar bastante clásico y por eso que a mí me gusta mirar las cosas de la perspectiva histórica, porque también la enseñanza nos ha dejado de que no existe empresa criminal, llámese crimen organizado, que no tenga dentro de su portafolio de servicios importante en la industria del narcotráfico. Si toda organización criminal que se respeta desde el punto de vista de la mafia eh, ingresa al mundo de las drogas para implementar y propagar su capacidad de poder. Y es porque hay una especie de lógica seductora, a pesar de que desde el punto de vista costo-beneficio no existe una relación muy directa entre, por ejemplo, meter al hijo de drogas en un container, ¿sí? Y tener toda una cadena de agencias de seguridad internacional que están sobre ti, que un poco justifique ese tipo, por más económico, por más rentas económicas que se den alrededor de ello, ¿no? Sin embargo, el narcotráfico, a pesar de que poco ha perdido vigencia respecto a esta distribución económica, sigue siendo una industria extremadamente potente, ¿no? Y Ecuador ha sido uno de los países mayormente afectados, sobre todo en los últimos años, década diría yo. Yo lo defino como que hay cambios cuantitativos y cualitativos muy notorios, ¿sí? O sea, no es el mismo narcotráfico. Yo siempre leo a autores, ¿no? Por ejemplo, a Adrián Bonilla, uno lo lee en ese libro famoso que se llama Las sorprendentes virtudes de lo perverso, ¿no? Muy a lo Adrián Bonilla. Lo que mando un saludo si me está oyendo o si algún rato me oye. Eh, él un poco hace una retrospectiva de lo que era el análisis bueno, retrospectiva, lo escribió en el año 91, 93, sobre el narcotráfico, y uno hacía un estudio de ese libro en ese entonces, y uno podría encontrarse con una mirada bastante cercana a la realidad actual. Pero claro, no era ni de lejos el problema cuantitativo actual ni cualitativo. Pero yo sí creo que desde el punto de vista del narcotráfico, en general el país en la gran balance ha generado un ecosistema delictivo altamente nocivo. Sí, no creo que es la culpable de todos los males, pero si uno lo ve en función sistémica, el narcotráfico tiene una incidencia directa sobre múltiples problemas que actualmente nos atravesamos en el ámbito económico, en el ámbito institucional, con el tema de la corrupción, por ejemplo, en el ámbito social, bueno, con Renato hace poco lideramos un estudio donde se veía básicamente los efectos del narcotráfico, por ejemplo, en el tema de las pandillas. El tema político, la narcopolítica es un problema central que tiene el país. Y en el ámbito cultural, los valores. Este año nos inauguramos con una noticia bastante interesante, que es el famoso caso de la isla Mocolí, ¿no? Donde ciertamente un poco nos puso a discutir el tema del narcotráfico que trasciende la lógica de los barrios periféricos, poblaciones excluidas, sino metido en el seno de una sociedad que claramente tiene cambios cualitativos en las dinámicas de tolerar lo que esté bien y está mal en función del poder del dinero, ¿sí? Yo por eso había sostenido que Guayaquil de alguna otra forma, comparada, no sé si va a la comparación, es la Medellín del nuevo milenio, ¿no? Por justamente lo que le está haciendo el narcotráfico a esta sociedad. Y eso es un tema que no podemos pasarlo en alto, pasarlo por alto, y que hay que analizarlo desde una perspectiva más global, ¿no? Bajo un tema más importante, yo pues, tendría que frente al narcotráfico, el desarrollo de un país hay que pensarlo seriamente, porque bajo la situación actual, y en eso creo que el presidente de la República apunta de una forma correcta, no sé si con las formas, en que la situación de narcotráfico y criminalidad que atraviesa el país, bajo esas condiciones, los días para el desarrollo del país son muy negros, ¿no? Son bastante poco factibles. Y eso nos lleva a pensar hasta qué punto el control de esta problemática nos lleva a pensar que acabar con esta problemática implicaría retomar una agenda natural de desarrollo económico, social, político país,
o si realmente necesitamos formas mucho más adaptativas de pensarlo, ¿no? Ahí se incorpora el factor resiliencia, que es un término que se utiliza mucho en gestión de riesgo, para justamente ser una sociedad bastante resiliente a la adversidad, porque también es necesario también pensar en otro tipo de formas de desarrollo. No quiero decir que el narcotráfico se constituye una pieza del desarrollo, pero paradójicamente en ciertos territorios sí es una alternativa de vida que implica posibilidad de la gente de por lo menos tener el pan, ¿no? Que a veces falta en la comida, en los platos de la gente, ¿no? En el plato de la gente, etcétera, ¿no? Me parece que es un tema de debate que creo que es profundo y que deberíamos un poco analizarlo, porque digamos, este evento de hoy, este conversatorio, tiene un efecto prospectivo. Pensarlo, remeto, cuáles son los escenarios futuros que se construyen en el país, teniendo presente que esta problemática está ahí en el día a día. No es fácil acabarlo, hay países que llevan con esta historia décadas, ¿no? Y que todos presumiblemente apuntan a que va a ser un fenómeno con el cual Ecuador va a tener que colindar y convivir mucho tiempo, ¿no? Eso por el momento me gustaría dejarlo hasta ahí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Daniel. Y es igualmente relevante dar otra mirada a lo que tradicionalmente entendemos por el tema de el narcotráfico, el tema del crimen organizado y también cruzarlo con los datos reales, ¿no? ¿Cuántas familias efectivamente dependen de llevar la comida a su casa? Lastimosamente, de un trabajo dentro del espectro de lo legal y de su relación con estructuras de delincuencia organizada, en términos nada, por así decirlo, no solamente formales, sino nada humanos, dentro de lógicas que se replican de explotación y además de violencias de las que son sujetos al estar en medio de estas actividades como parte de lo que les permite llevar el ingreso a sus casas. Renato, un poco para continuar esto que nos ha dejado planteado Daniel, no sé si tú identificas elementos que puedan ser clave tratar el día de hoy dentro del Ecuador para que en un futuro no tengamos un problema que sea completa, o sea, que por así decirlo nos haya desbordado por completo, que sea 2 o 3 veces más complejo en comparación con el nudo gordiano que tenemos ahora, ¿no? Siempre relacionando con esta perspectiva de más adelante, pues tener una posibilidad de generar escenarios desde la perspectiva. Bueno, si es que comprendí bien como la reflexión es qué podemos nosotros o de dónde podemos partir para sobre todo pensar qué más podemos hacer, ¿no es cierto? No sé si entendí muy bien Sí, o sea, la estructura de la pregunta. qué variables tienen una perspectiva de evolución que puede llegar a ser negativa en un futuro? ¿Cuáles, podríamos decirlo, son estas encrucijadas, estas decisiones urgentes que debemos tomar hoy? Y de hecho, esto que acabas de plantear es fundamental. Creo que al menos en términos de cómo pensamos el Estado, pero también cómo la sociedad está respondiendo al problema del narcotráfico, me parece que seguimos todavía pensando en la reacción y no en la proactividad, es decir, en la prevención de algunas de las problemáticas. Em, Quizás en términos generales, para ponerlo muy puntual, reformas legales que están pensadas, por ejemplo, en un contexto específico, pero carecen de un escenario prospectivo, para ponerles un caso, ¿no es cierto? Seguimos pensando en que todas las organizaciones criminales tienen un enfoque piramidal que viene desde la lectura quizás de Federico Varese, ¿no es cierto? Y seguimos pensando que todos los grupos criminales son o tienen una tipología piramidal y de estilo mafiosa en términos de la literatura y gran parte de las leyes, pero también de la investigación y cómo se genera un caso que lleve a una sentencia, está pensado en función de aquello, ¿no? Y para mí ese es un gran problema si es que tú miras en términos de qué tanto pueden hacer las instituciones que se dedican a la persecución penal para obtener resultados efectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguimos pensando en desmantelar organizaciones, seguimos pensando en que una vez que salen los líderes o lideresas de esas organizaciones criminales, termina el problema. Y esto no solo se repite tanto en la narrativa a nivel político, es decir, no solo se securitiza
desde este enfoque, sino también toda la aproximación de la justicia penal está hacia esa línea, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el gran resumen? Que desde mi perspectiva esto solo genera mayor fragmentación o atomización de los grupos criminales. No solo tienes la experiencia de Colombia, sino también la de México, que básicamente te contextualiza, ¿no? Que una estrategia de persecución penal enfocada a estructuras piramidales y enfocada a los grandes líderes, lo que genera es una fragmentación de los mismos, ¿no? Entonces, a mayor fragmentación, tienes dos escenarios. Uno que es un incremento sostenido de la violencia, homicidios intencionales cometidos con arma de fuego, pero también tienes una fragmentación que genera una necesidad inmediata para los grupos criminales que están pasando por ese proceso de incrementar el número de integrantes en sus filas. Y ahí, como vemos, por ejemplo, el caso del Ecuador, que tengas un crecimiento sostenido de homicidios intencionales de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que inclusive se ha acrecentado desde la declaratoria del conflicto armado interno en el Ecuador, te da precisamente algunos elementos para entender cómo podría empeorar la situación en términos de al menos la estrategia que se busca conseguir. Un segundo punto, y quizás anclar al argumento de Daniel, que me parece muy válido, sobre todo haciendo la relación del deterioro de las condiciones sociales y por lo tanto de cómo miramos el problema del narcotráfico, es seguir pensando que a mayor cantidad de droga incautada en términos generales, mayor éxito en la lucha contra el narcotráfico, sin atender estos problemas estructurales sociales que tú tienes alrededor de una problemática. Y para poner un ejemplo puntual, por ejemplo, en la frontera norte, ¿verdad? Tienes algunos poblados, comunidades, como queramos llamarlo, que se dedican única y exclusivamente, o gran parte de esa comunidad se dedica pues a ciertas economías ilícitas. Muchas veces en términos generales se plantea el contrabando, por ejemplo. Entonces, decimos, son comunidades enteras que se dedican al contrabando. Pero esas mismas estructuras o esos mismos clanes familiares, por ejemplo, que están dentro de una comunidad que se dedican al contrabando, quizás 2, 3 años más tarde se puedan dedicar al tráfico ilícito de drogas. ¿Qué pasa? Nosotros queremos que estas personas dejen de traficar, pero no estamos resolviendo los problemas sociales que están alrededor de aquello. Sociedades que son históricamente excluidas, muchos casos son racializadas. El Estado si llega, llega con represión, pero no llega con ningún tipo de política de desarrollo social que esté anclado a ello, ¿verdad? Esto quizás puede ser un problema menor, pero resulta muy importante, ¿verdad? La típica teoría de las ventanas rotas en criminología que se aplica a esta problemática, ¿verdad? Si no resolvemos esos problemas estructurales, y esto va mucho más allá de pensar en la temporalidad de 6, 8, 1 año, 2 años, sino es un ejercicio prospectivo de hacia dónde quieres encaminar en términos de desarrollo social una sociedad que, por ejemplo, está atada a una economía ilícita y que, por lo tanto, también se relaciona con grupos criminales dentro de un ejercicio de gobernanza, como queramos ponerle en el término conceptual que nos sintamos más cómodos, ¿no? Yo creo yo que al menos esos son dos de los escenarios que vería más próximos en cuanto a quizás lo que se hace mal desde la perspectiva o lo que podría mejorarse para no ser tan crítico eh, en cuanto a la investigación penal de cómo se estructura, cómo se mira la judicialización al problema y por otra parte también el descuido que tú tienes o la falta de atención alrededor de las problemáticas sociales que generan estos grandes niveles de criminalidad y de violencia homicida en una sociedad. Muchas gracias, Renato. Bueno, Daniel. Bueno, justamente, no sé si podamos un poco poner lo que sí. Un poco yo había, este evento aquí un poco tiene que ver con la presentación de un paper que, bueno, realicé en el 3 de noviembre en Argentina y que vamos a más adelante y básicamente tiene que ver con un paper que publiqué en el año del año pasado. En este libro se llama Cocaine, The Global Rich World Most Lucrative Illicit Drug, ¿no? Que básicamente yo ahí escribí un capítulo que se llama El gran tráfico de cocaína en sus encrucijadas,
Y bueno, un poco la idea es reflexionar sobre eso y bueno, un poco era sobre eso que quisiera hablarles, ¿no? Eh, una encrucijada importante es que, bueno, el problema del narcotráfico en el Ecuador no es un factor que es una de las grandes tragedias que tenemos como país, porque yo digo que siempre es la expresión más claro de lo que es la globalización, ¿no? Cómo factores globales se conectan con temas locales. Vamos más adelante, por favor. Y me parece que la situación cuantitativa y cualitativa que el Ecuador, que ya les hablé, un poco se conecta con esta situación, en la medida de que, va más adelante, tenemos un mercado de cocaína que ciertamente ha entendido que la cocaína, ahí hago análisis de pronto medio cultural, demográfico, ¿no? Eh, es una cocaína que, la cocaína es una de las drogas que más se asocia con el concepto de desarrollo económico. Los países que mayor nivel de consumo de cocaína eh, son países que tienen mayor nivel de desarrollo económico. Tanto por mercado como mundo de consumidores, ahí el factor es que, bueno, eso empezó a cambiar en los años 2000. Estados Unidos dejó de ser el principal centro de producción, de consumo, y apareció el mercado europeo, que también es viejo, y otros mercados, ¿no? Me parece que esa es una dinámica, sobre todo el mercado europeo, que nos ha golpeado de forma directa a nosotros, ¿no? Porque lastimosamente el mercado europeo y las incautaciones de drogas que la policía establece de salida de drogas, básicamente Europa se lleva preponderantemente el mayor número de incautaciones. Factores ahí que se pueden haber asociado tiene que ver mucho con el comercio. Ecuador actualmente tiene un tratado de libre comercio con Europa y de alguna otra forma también se abre la oportunidad para que el mercado ilícito de cocaína también haya infectado de drogas al territorio, ¿no? Algo que nunca se preveyó en el año 2017 cuando se firmó, claro que no, pero de alguna otra forma cuando Guillermo Lazo nos decía que queremos más Ecuador en el mundo y más mundo de Ecuador, pues ahí tienen, ¿no? Esta paradoja bastante fuerte, porque a mí me gusta mucho asociar lo paradójico que suena el narcotráfico frente a ello, ¿no? Eh, Hay que decir que la cocaína no es la droga más letal ni la más prioritaria en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Para letalidad, fentanilo y otras las drogas que están saliendo actualmente, a pesar que el fentanilo ha caído mucho sin letalidad, sin embargo, sigue siendo una droga altamente vinculada con la proliferación de estructuras criminales, muy violentas. La cocaína es la droga que tiene mayor relación con el mercado de la violencia en el mundo, no tanto la heroína, no tanto las metanfetaminas, sí la cocaína. Y paradójicamente, a pesar que existen condiciones bastante prolíficas en otros sectores del planeta, como por ejemplo África, la región andina sigue produciendo casi 100% de la cocaína. Pregunta por qué. Bueno, es uno de los grandes misterios que tenemos frente a ello, ¿no? ¿Por qué no se ha desarrollado el mercado de producción de cocaína en otros sitios? Y sí en las determinadas zonas donde se produce. Tal vez por ecosistemas productivos, como por ejemplo en Colombia, los famosos clústeres cocaleros. No es fácil meterse de la noche a la mañana a desarrollar un clúster cocalero, como lo sí tiene desarrollado Colombia, pero de alguna otra forma el mercado siempre está para sorprendernos en esta dinámica. Sin embargo, cocaína es bastante clásico su esquema. El esquema de producción en la región andina lo tenemos desde los años 80, ¿sí? Y no ha cambiado mayormente, salvo ciertos cambios en orden cuantitativo, ¿no? Y de cambios de producción en cada país. Factores como, por ejemplo, el tema productivo en Colombia se ha disparado brutalmente, sobre todo alrededor de la pandemia, un tema poco estudiado, muy poco estudiado, que no se sabe por qué se produce tanta cocaína en Colombia, ¿no? Porque si alguien dice que es Gustavo Petro, bueno, eso empezó a crecer antes de que empiece Gustavo Petro, su periodo, y es un fenómeno que parecer es post-pandémico. Algo hizo Renato de año pasado y puso un paper sobre el tema de la distribución, de los crisis de los containers, de la crisis de comercio que sufrió el mundo alrededor de la pandemia, que hizo que se represe droga, pero es un fenómeno que no ha parado, ¿no? Ese gráfico de la UNODC es clave, ¿no? La producción actualmente de cocaína a nivel de la región es brutal. Y Colombia sigue siendo el país de mayor producción y con índices históricos de producción que no se pudo parar pese a toda la estrategia antidrogas, ¿no? Es un factor exógeno que el Ecuador no controla y que nosotros recibimos. Y más adelante, por favor, Steffi. También tenemos el problema del problemas endógenos que tienen que ver con malas decisiones políticas que hemos establecido, históricas. También realidades económicas decrecientes, ¿no? Por ejemplo, crisis económicas, crisis políticas, ¿no? La tensión, la conflictividad no ha permitido al Ecuador en el marco de una
crisis permanente de narcotráfico y de un aumento, tener capacidades resilientes, de capacidades instaladas que un poco mitiguen esta problemática, crecimientos económicos por más de una década cuasi nulos o prácticamente marginales, lo cual es muy poco, le da la posibilidad a un país desarrollarse. Más adelante, por favor. Y claro, frente a eso, una crisis de seguridad brutal, ¿no? Con un crecimiento, Ecuador es un país que mayor crecimiento ha tenido su tasa de homicidios en tan corto tiempo, ¿no? Nadie se explica por qué tanta violencia. Y con todo lo que es esta violencia cualitativa que yo le llamo, ¿no? Que hasta el punto de vista que la violencia se ha constituido en una especie de mundo propio de las organizaciones criminales, ¿no? No tanto atado al narcotráfico, pero sí como una especie de agencia propia. Quiere decir, la violencia, al final de cuentas, es la forma cualitativa que se expresa el narcotráfico en la región y que tiene como vida propia, ¿no? Adelante. Más adelante. Más adelante. Bueno, eso como la primera encrucijada, ¿no? Estos factores endógenos y exógenos un poco, podríamos un poco entender la problemática. Me gustaría un poco desarrollar estas ideas más adelante para no monopolizar la conversación, pues. Muchas gracias. Bueno, según lo que nos han mencionado, existen una serie de elementos. Entre estos, Renato mencionó el abordaje de la justicia sobre este fenómeno, sobre todo desde una estructura piramidal, y con lo que, un poco poniéndolo en mis palabras, tiene que ver con una presencia inequitativa del Estado en determinadas zonas de frontera, pero también en algunas partes de las urbes, con determinadas características en su población de raza, de niveles educativos, de ingresos económicos y demás. Y por otro lado, lo que nos decía Daniel, una serie de condiciones que se dan en el mercado mundial de la cocaína, la posición del Ecuador en relación al mayor productor pues de cocaína, y el rol que tendría el Ecuador aquí. Un poco para poder plantear de una manera bastante pedagógica que estas reflexiones sean escuchadas más allá del ámbito de la academia, y que pues decisores y otros actores de la sociedad civil puedan estar pendientes de esto. Yo les quiero pedir que para la siguiente pregunta, ustedes retomen estos elementos que han mencionado para pensar, si no se interviene ahora con estas variables, ¿cuál podría ser el escenario más probable, quizás en el año 2035 o en el año 2030? Desean que sí. Sí, por favor, en el mismo orden que estábamos No, antes. ya salió Gracias, ahí Renato. en la pantalla, la dedocracia. Bueno, quizás pensando sobre la intervención del Estado, he pensado únicamente desde una perspectiva de mano dura, para ponerlo en resumen, y siempre y cuando no se atienda también la corrupción que atañe a esas mismas instituciones, es una pérdida del Estado de Derecho en el Ecuador, entendido no solo, ¿verdad? Porque se habla de impunidad, es parte de un eslogan también que se ha puesto de moda a nivel político, como economías criminales, por ejemplo, que son dos conceptos que están como un poco de moda, ¿verdad? Pero siempre y cuando no se atienda la impunidad, y cuando hablamos de impunidad no solo es determinado de un sector, sino es impunidad en, por una parte, no atendemos a la corrupción del sistema de justicia, pero también algo muy probable que pueda pasar, y es la politización que tú tengas de la Fiscalía General del Estado. Acabo de ver, por ejemplo, en Centroamérica, cómo tú tienes un sistema de justicia selectivo que depende muchas veces de las personas que están en el gobierno de turno, o muchas veces no lo están, pero que hay una corrupción tan sistemática de esta institución que se convierte selectiva en los casos que desea atender, y que por lo tanto alguien termina ganando con ese tipo de decisiones, que muchas veces son los grupos criminales, ¿no? Entonces eso genera esta impunidad, pero también
la ausencia de controles que tú tienes, en este caso, pues a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, y no necesariamente son solo controles internos, sino que estén sujetos también a controles democráticos, ¿verdad? ¿Qué más, cómo más podemos evitar que los primeros respondientes o quienes tienen un mayor nivel de riesgo por la interacción directa entre grupos criminales y estas instituciones, pues sean parte de la problemática, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo ese escenario de la pérdida del Estado de Derecho en términos de cómo entendemos la impunidad del sistema de justicia. Por otra parte, si es que no generas una política o varias políticas en el ámbito social, esto quizás lo estoy llevando al extremo, pero es un estado donde no esté pensando en cómo reducir la desigualdad, por ejemplo, y un estado que no garantice educación y salud pública, alguien más lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, esa pérdida también de Estado de Derecho se ve reflejado en la capacidad de proveer servicios básicos, que en América Latina, si es que no los provee el Estado, alguien, y generalmente ese alguien son grupos criminales que surgen desde las mismas instituciones estatales, porque pensamos que los grupos criminales solo son quienes están en la calle generando homicidios, pero no vemos estos otros grupos criminales que surgen desde las mismas instituciones del Estado, que se benefician, ¿verdad?, de esta problemática, ¿no? Entonces, esto no solo genera una mayor desigualdad o podría generar una mayor desigualdad en el Ecuador, sino también que poco a poco estos grupos se atañen pues de la provisión de servicios y el poco servicio que genera el Estado también esté controlado, no sea o por actores corruptos o por grupos que forman parte de alguna estructura criminal. No hemos profundizado y un tema que se me pasaba por alto, pero quizás ahora pues no podemos profundizar mucho en términos del escenario que podríamos plantear, y es qué pasa si es que el Estado tampoco genera ningún tipo de política, pero tampoco incentivos a las instituciones para generar mejores resultados en cuanto a políticas para evitar el lavado de activos y poner en marcha, por ejemplo, la extinción al derecho de dominio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve en el Ecuador? Es que no solo hay una ausencia de coordinación, que es algo que siempre se menciona, pero que esto se refleja muchas veces en la ausencia de sentencias condenatorias contra el lavado de activos, ¿verdad? Si es que el Estado no puede hacer uso de esos bienes que fueron comprados o fueron adquiridos de manera ilícita, básicamente envías un mensaje que una economía dolarizada como el Ecuador, donde tiene eh, mayor inserción internacional hacia mercados, ¿verdad? Como lo planteaba Daniel, que también va a traer capitales, probablemente ese lavado de activos no solo se mantenga, sino también se incremente, porque tú puedes tener sentencias, que quizás podríamos decir que el Estado va a proyectar ese interés de generar mayores sentencias contra el lavado de activos, pero que no les estás generando, no les estás quitando esos bienes, ¿verdad? Entonces, quizás esas personas, inclusive que reciben sentencias, pues les dan algunas medidas alternativas y tienen prisión domiciliaria, para ponerles un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo te impacta en términos del mensaje que envías como Estado en cuanto al lavado de activos y ese golpe a las economías criminales, ¿verdad? Que se ha puesto de moda, termina siendo un eslogan más político que realmente pues una política del Estado enfocada al desmantelamiento de las finanzas que sostienen al crimen organizado y pues puntualmente casi por el monopolio que ocupa el narcotráfico en el Ecuador. Muchas gracias, Renato, y me parece vital que hayas incluido este nuevo elemento en el tema de los escenarios. Yo creo que llega a complementar bastante bien. Daniel. Katy. Más adelante. Más, más, más. Más atrás. Más, más, más. Más, más. Ahí, ahí, ahí.
Habla. Bueno, un poco planteando el tema dentro de qué hacer, ¿no? Me parece que es importante antes de pensar qué hacer como perspectivo, entender el tema de la encrucijada. Un poco yo quiero plantear que como analistas nos hemos un poco centrado en la necesidad de mirar el problema del narcotráfico como un negocio de economía que funciona de forma cuasi plana, ¿no? Una especie de un submundo que actúa a espaldas del Estado, bueno, y que se retroalimenta y crece a veces simbióticamente con las lógicas mismas dinámicas del capitalismo, ¿no? Eh, pero que al final de cuentas funciona a espaldas, ¿no? Lastimosamente, yo no soy tan optimista porque yo creo que el narcotráfico, si algo nos ha posicionado los últimos años al menos, es que no puede estar exento de la valoración política que se le haga al problema. O sea, ese esquema de análisis lo hemos pues, incorporado de los analistas clásicos y un poco sacar esa carga valórica de la política y la parte económica del problema eh, que hay detrás de esto, la carga, los intereses que promueve este tema me parece importante. Y un tema sustancial tiene que ver con el concepto de la cooperación, ¿no? Eh, Nosotros cuando hemos estudiado, y bueno, aquí todos de alguna u otra forma hemos estudiado las relaciones internacionales, me parece que una de las grandes enseñanzas desde cuando se analizaba el problema es que el narcotráfico siempre se analizaba desde la visión realista, ¿no? El realismo en las relaciones internacionales. Y eso me parece que de alguna otra forma siempre estuvo en disputa con la visión alternativa, eso que era el liberalismo, ¿no? Lo que se necesita es un alto nivel de cooperación, cuasi como los estados, seres cuasi ingenuos, que cooperaban por buena voluntad y que, bueno, todos se sometían a intereses comunes y planos, pero el narcotráfico realmente nunca funcionó así. ¿Sí? Si algo tiene bueno el señor Donald Trump es que siempre pone las cosas como son, ¿no? Él pone lo que anteriormente lo ocultábamos bajo una serie de eufemismos diplomáticos, ¿no? Porque la agenda diplomática de cooperación narcotráfico siempre se llenó de eufemismos, lucha contra el narcotráfico, proliferación de la democracia, el libre mercado, los valores occidentales. Pues el señor Donald Trump le vale un pepino ese tipo de cosas y él dice, bueno, America first y America first y después el mundo, ¿no? Eh, pero bueno, lo que sí nos ha puesto claro y nos ha restregado las caras es que el narcotráfico, más allá de un problema criminal, es una excelente estrategia de dominación geopolítica, ¿sí? Y creo que el fenómeno venezolano es una muestra clara de ello. Se inventaron el concepto del cartel de los soles hasta que se fue el gobierno de Maduro y ahorita nadie habla de ello, ¿sí? Ahorita habla del petróleo, bueno, eso es el realismo periférico que se nos enseñó, ¿no? Pues puesto de una manera bastante brutal, pero bastante reveladora, ¿no? Y eso me parece que es un concepto que es bastante importante, ¿no? Porque lastimosamente cuando uno analiza cooperación tiene que analizar bajo ese tipo de perspectivas, ¿no? Porque claro, la pregunta decía, bueno, ya viene el falso soberanista. No, no es un problema de soberanía, sino es la capacidad del Ecuador de poder decidir sus destinos propios y hacer lo que mejor le conviene en un escenario altamente complejo geopolíticamente hablando. Es decir, lo que le conviene a Estados Unidos, y yo no, ojo, yo no tengo nada contra Estados Unidos, más bien creo mucho en los valores que la sociedad estadounidense en general del mundo. Sin embargo, ellos son muy claros en decir, bueno, nuestros intereses son marcados. La cooperación estadounidense tiene efectos muy definidos del Ecuador. Ellos tienen muy claro lo que quieren del Ecuador. Pero no necesariamente eso, el Ecuador, mucho de esa agenda puede ser compartida, pero otra no, ¿no? Y a veces los problemas que nosotros tenemos que hacer casa adentro no los tienen los Estados Unidos dentro de esa agenda y por lo tanto el Ecuador tiene que hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es un proceso de autodeterminación. ¿Sí? Me parece que es una discusión que hay que plantear en el momento actual, sobre todo cuando el narcotráfico se constituye la pieza más interesante del gobierno de la posverdad, ¿no? ¿Quién gobierna el narcotráfico? ¿Quién tiene la agenda de poner mejores titulares en la prensa, manejar las redes sociales? La narrativa política, la dominancia política de eso me parece que es lo que está en disputa, más allá que la gente ya de qué agrupación criminal tiene la preponderancia, ¿no? O no. Y lastimosamente, y hay que decirlo así, es muy complicado en el tema del narcotráfico establecer cuándo se gana y cuándo se pierde. Y creo que es un dilema sustancial que tenemos que analizar en las relaciones internacionales y en el futuro de un país, ¿no? Porque más adelante, Steffi, por favor. Hay esta famosa, que yo siempre pongo de ejemplo, este famoso titular que sacó Inside Crime en el año 2019, que se llama El Ecuador autopista de la cocaína hacia Estados Unidos. Y cuando uno lee estos documentos editoriales,
En ese año Ecuador tenía una tasa de homicidios de 5,7. Y me acuerdo que en ese documental, lo que ponían, perdón, ese reportaje ponía que un ejemplo de que Ecuador es una autopista es que tiene tasas de homicidio bajas. O sea, el Ecuador es una autopista de la droga porque tiene tasas de homicidio bajas. Y así lo relacionaba, así hablan. Yo decía, oye, yo prefiero ser una autopista, tener tasas de homicidios altas. Pero claro, a veces nos han puesto los políticos la perspectiva de que vamos bien a pesar de que estamos en la lona. Y la narrativa es que estamos muy bien. Así es muy difícil hacer política pública, ¿no? Como un ejercicio racional de la política, ¿no? Uno generar políticas, planes, estrategias, indicadores, evaluación, eso no. Lo que importa es quién posiciona mejor los titulares, ¿no? A veces pongo este mensaje medio romántico, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende algo. Bueno, sí que tenemos que aprender de esto. Sí, que es muy complicado establecer cuándo se gana y que se pierde. Por ejemplo, ¿qué pasaría que el Ecuador tenga indicadores bajos de incautación? Tal vez muchos podrían decir, bueno, el gobierno ha doblegado la mano y está permitiendo que los carteles operen menos en Ecuador. Ecuador ahorita tiene niveles récords de incautación de drogas. Y eso es una buena señal para la policía y para el gobierno. Sin embargo, es una demostración clara que estamos inundados de droga, ¿no? Tener tasas de homicidio altas, muchos gobiernos, el gobierno de Lazo decía que era porque estamos ganando la guerra contra el narco, cuando es un despropósito. O sea, el señor Tomás Hobbes se jalaría los pelos bajo esa lógica, ¿no? Porque estaría en contra de lo que es la razón de ser de un Estado, ¿no? Que el proliferar, que se maten entre ciudadanos, ¿no? Entonces, me parece que es una narrativa que hay que irla construyendo. Vamos adelante, más adelante. No, eso. Entonces, me parece que es un tema que me parece que hay que ir dilucidando y básicamente construir una agenda antinarcóticos contra las drogas que un poco tome en cuenta esto y que frente a eso también es necesario tener puntos de vista comunes, acuerdos comunes, ¿no? Em, Porque bajo esa situación me parecería que de alguna otra forma el narcotráfico ha sido el gran combustible de acción gubernamental que tienen actualmente los gobiernos, sobre todo los gobiernos que pululan con la derecha. En Colombia, el señor de la Espriella, que todos vaticinan que va a ser el próximo presidente de Colombia, está hablando de volver a las aspersiones aéreas y bombardear campamentos, etcétera. Un discurso guerrerista, totalmente letal y complejo. Y claro, la pregunta es, ¿quién alimenta este tipo de narrativa? ¿Él va a solucionar el problema del narcotráfico o va a generar que el narcotráfico vale por sí solo para alimentar su agenda política? Es uno de los grandes dilemas que tiene la región de cara al futuro, ¿no? Y que claramente es muy explotable por las élites políticas, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Yo creo que aquí es pues bastante impresionante ponerse a pensar en todo lo que podría tener una mala evolución si es que no se toman correctivos ahora y para no cerrar este espacio con desesperanza, me parece importante pues girar un poco la dinámica de lo que estamos hablando y la última pregunta que les daría sería, Renato, ¿qué si está en las manos del Ecuador hacer hoy? ¿No? Justamente para ir no corrigiendo de la noche a la mañana, porque sabemos que nada se soluciona pues por arte de magia, pero que sí se puede empezar a implementar dentro de la política pública del Ecuador para anticiparnos a estos escenarios de evolución, ya un poco más concretando en el aquí y el ahora, Renato. Bueno, quizás una gran reflexión en lo que se puede hacer aquí y ahora y que generaría impactos en el mediano y el largo plazo es, y la gran pregunta es, ¿qué hacer con relación al tráfico ilícito de armas de fuego y qué tipo de políticas puedes generar em, para evitar que básicamente la ciudadanía se arme cada vez más, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo planteo? Y esto no se discutió en anterioridad y quizás sale del foco del narcotráfico específicamente, pero que sí tiene una relación con la cuasi obsesión que tenemos alrededor de cuando hablamos de inseguridad y de criminalidad en América Latina y es el crecimiento de los homicidios intencionales. Si es que Ecuador quiere reducir sus homicidios intencionales, más allá de lo que ya hemos discutido, algo que sí se puede empezar a trabajar es no solo sobre políticas de probablemente tenencia y porte, que se ha dado una flexibilización. De hecho,
Carla Álvarez lo ha trabajado a profundidad sobre esta temática, sino también cómo tú como Estado puedes generar mejores políticas y estrategias para evitar el tráfico ilícito de armas de fuego. Ningún país ha podido erradicar el tráfico de armas de fuego, esto es utópico, pero sí puedes generar ciertas políticas para reducir su disponibilidad. Esto va de un sinnúmero de tareas que tú tienes que hacer, desde cómo trabajas con el servicio de medicina legal y ciencias forenses, licencias, protocolos, demás, un montón de tareas que tienes que hacer, pero también la articulación y quizás salir de esa discusión que siempre ha existido toda la vida entre Fuerzas Armadas y Policía, de quién tiene la misión y quién debe generar resultados alrededor de, pues como lo llaman las Fuerzas Armadas, TAMEX, ¿verdad? Y la policía, que al decir es un delito el tráfico de armas, pues eso también, y el porte y tenencia, que también es un delito, eso también les compete a ellos, ¿verdad? Pero muchas veces caes en esa discusión y no terminas generando algunas estrategias que podrían ser propositivas en función de los datos a disposición. ¿Por qué planteo esto? Es algo que se puede hacer aquí y ahora para no extenderme. Por ejemplo, una parte importante de los homicidios intencionales, si se quiere generar una estrategia focalizada, para ponerles un ejemplo en Quito, que es lo que tengo más próximo en mi cabeza. Pero digamos que los homicidios en Quito, que crecieron un 33% o 30% hasta abril, una parte de ese crecimiento de los homicidios intencionales se dan con armas de fuego, que creo que son 7 de cada 10 homicidios en Quito, que es menor a la media que tenemos en el Ecuador. Cuando se cometen esos homicidios, creo que son entre las 8 de la noche, de 8 a 12 de la noche. Entonces, ¿tú qué tipo de operativos, en este caso si son operativos y controles que tú puedes ejecutar en esas horas, puede ayudarte a que al menos tengas algunos resultados de incautaciones de armas en aquellos circuitos y subcircuitos, como lo llama la policía, o en algunos barrios, por ejemplo, para ponerte el caso, La Bota, Pisulí, Magdalena y Chillogallo, que son como donde más se concentran los homicidios, en esas horas, ¿verdad? Te podría generar resultados. Quizás es un tema muy puntual y muy reducido lo que yo estoy planteando, pero es algo que se puede hacer inmediatamente y que no se lo discute. Y si tú miras, por ejemplo, la ausencia de generar estrategias y políticas sin evidencia y sin data, es que tú tienes, por ejemplo, un toque de queda, ¿no es cierto? Desde las 12 de la noche para reducir así los niveles de criminalidad. ¿Verdad? Lo que nos están diciendo los datos, al menos en cuanto al cometimiento de los homicidios intencionales, que no empata con la decisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Al menos si es que tú quieres reducir homicidios intencionales, empezar a trabajar en estas tareas muy puntuales que estén basadas en la generación de políticas y estrategias con evidencia y con el uso de la data, que ventajosamente el Estado ecuatoriano creo que ha hecho un muy buen trabajo en generar estadística e información fiable en comparación, por ejemplo, a lo que tienes en otros países donde hay serias críticas por la fiabilidad de la data, ¿verdad? Muchísimas gracias, Renato. Y bueno, quizás haciendo énfasis en el elemento central de tu intervención, es qué sí podemos hacer ahora, pues tomar decisiones en base a un análisis serio de lo que nos dicen los datos. Voy a darle la palabra a Daniel, qué sí podemos hacer aquí y ahora. A ver, yo creo que el principal elemento aquí, un poco relacionando con lo que dije anteriormente sobre el tema político, ¿no? Me parece que, porque todo nace en lo político y lo político da orientación a la política pública. Pero creo que la gran apuesta que el Ecuador debe hacer frente al problema es una apuesta regional, geopolítica, ¿no? Y creo que es esta si Ecuador no tiene claro cuál es su rol y cuáles son sus intereses, eh, desde el Estado, desde la realidad ecuatoriana, va a ser muy difícil avanzar. Yo creo que uno de los grandes problemas es que nosotros tenemos a un vecino que, no quiero decir que Colombia tiene la culpa totalmente de este tema, pero claramente está directamente relacionado con la problemática, ¿no? Eh, me parece, me parece que el primera es que, no, más atrás, ya. Eh, Ecuador colinda con problemas estructurales muy viejos frente al problema colombiano, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que el gran tema del Ecuador, y de alguna otra forma se explica de gran perspectiva, es que vimos los coletazos últimos del Plan Colombia
y obviamente el Plan Colombia, el proceso de paz en Colombia, que se inició en el año 2016, no se puede entender sin el Plan Colombia. Y el Plan Colombia tampoco se puede entender sin lo que fueron los fracasos de las negociaciones de paz del Caguán. Y la decisión del paz de Caguán se dieron justamente por la proliferación de la guerra de los carteles de los años 90. Y también en los años 80 tuvimos un proceso de paz. Y el proceso de paz también fue producto del crecimiento de la guerrilla en los años 70. Es decir, una historia vieja. ¿Ya? Alguien decía ahorita en la política colombiana que el proceso de paz, de la paz total de Petro ha fracasado rotundamente. Bueno, la guerra también ha fracasado, ¿no? Entonces, este juego de guerra y paz en Colombia no es nuevo. Y mientras tanto estamos nosotros haciendo la guerra. Un momento a los que creen en la paz, viva la paz. Por otro lado, viva la guerra. Y eso que no, como país no tenemos una política coherente frente a esa dinámica. O sea, el Ecuador, un poco estamos siempre en la saga de lo que pasa en Colombia. El Ecuador ahorita está muy pendiente de que Colombia gane la elección. ¿Sí? Nos conviene realmente que gane el señor del Espriles, ¿no? Nos conviene realmente, nos hemos puesto a valorar estratégicamente qué propone ese señor. ¿O es solamente la calentura está en las sabanas? Porque parecería ser que la clase política de este país, la calentura está en las sabanas, ¿no? Vamos un poco más adelante. Este gráfico me parece la estrategia del señor Petro ha sido un fracaso en materia de seguridad. Este gráfico muestra claramente cómo los niveles de producción de cocaína subieron dramáticamente y los niveles de erradicación decrecieron dramáticamente. O sea, el señor Uribe, señor Petro, en el año 2025 solamente registró 8.000 hectáreas de erradicación manual. No es aérea, ¿no? No es glifosato. En el año 2021 eso llegó a más de 120.000 hectáreas. O sea, sí es complicado. En seguridad, perdona que yo no es que me guste a mí Petro, me disguste, pero en seguridad, ¿controlas o no controlas? ¿Sí? Así se trata de seguridad. ¿Controlas o no controlas? Si tú eres un control, o sea, no me vengas con que espero que pasen las cosas para decir que soy buena en seguridad. No, no, las cosas en seguridad es preventiva. No pasan las cosas. Y frente a eso es un fracaso. En estricto sentido, el señor Noboa tiene razón de la protesta que estableció frente a Petro, porque esto es un despropósito absoluto para el país, ¿no? La estrategia de paz total ha sido un fracaso rotundo, ¿sí? Sin embargo, lo que está haciendo Noboa, el presidente Noboa es suficiente me vuelvo a la pregunta, ¿la calentura está en las sabanas? Porque estaba enfrentando no solo un problema con Petro, un fenómeno estructural, que ya lo puse en contexto histórico, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que el Ecuador tiene frente a esta dinámica del conflicto colombiano? No tenemos voz propia, no tenemos una estrategia diplomática consolidada y proactiva propia, que responda a los grandes intereses nacionales. El narcotráfico sigue siendo y es de largo el principal amenaza a la seguridad nacional del Ecuador, cosa que hace rato de este país se dejó de hablar, de seguridad nacional, ¿sí? No es solamente la seguridad ciudadana, no solamente la seguridad integral, no solamente es a la frontera, es a la seguridad nacional. Y frente a eso el Ecuador tiene una política de seguridad, ni siquiera tenemos política, ¿sí? Entonces nos pasamos en la coyuntura y frente a eso es muy complejo avanzar. Vamos más adelante. Este gráfico también me interesa. Nosotros estamos viviendo con un problema que se llama los famosos clústeres cocaleros. La cocaína en Colombia se concentra en ciertos territorios de manera preponderante y Ecuador colinda con 2 de ellos. O sea, el crecimiento de la producción cocalera en Colombia se da en ciertos territorios y no se da en todo territorio. Y esto no es producto del azar, es producto de una dinámica económica política de mucho larga data, porque es un problema social muy complejo. Y el gráfico a la izquierda nos muestra claramente cómo las incautaciones de coca en Colombia, de cocaína en Colombia, se dan, ellos contabilizan tanto la cocaína que se incauta en países extranjeros y también la nacional. Mire cómo la cocaína que se incauta en Colombia a nivel local decrece y cómo crece la cocaína que se incauta a nivel del extranjero. Mucha de esa cocaína es en el Ecuador. Es decir, eso de ahí es una estrategia, señores. Eso se llama estrategia. Sí, los colombianos entendieron que básicamente que el gran parte del problema es hacer el fenómeno regional, ¿no? Nosotros dedicamos a la producción, lo que decía Renato, cadenas de valor, ustedes dedíquense a la exportación. Esa es una estrategia. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, la cocaína tiene la famosa dinámica que desea David Harvey, ¿no? Dice, el capitalismo no soluciona sus problemas.
los desplaza geopolíticamente. ¿Cuál es la estrategia geopolítica que el Ecuador tiene frente a ello? No la tenemos. Y así me hablan de estrategia contra el narcotráfico. No estamos mirando el pupo. No salimos de mirarnos el pupo. Ese es gran parte del problema que tenemos aquí. Muchísimas gracias, Renato. Muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que pues, para intentar cerrar este debate, que no es que se ha agotado el día de hoy, pero yo creo que es importante tomar en cuenta que es necesario tener una perspectiva sistémica para abordar el problema. Es el narcotráfico y al mismo tiempo son las otras expresiones de la delincuencia organizada que tienen una simbiosis con el funcionamiento del negocio del narcotráfico, que tienen que ser abordadas desde instituciones estatales que coordinen, que se adapten en las respuestas y que sean inteligentes, que sean capaces de anticiparse frente a una evolución negativa que ha sido la tónica de las consecuencias que hemos tenido frente a este problema en el Ecuador. Una vez más, agradecer a Renato, agradecer a Daniel y a todos los que nos acompañan aquí y a través de la página de Facebook. Por favor, compartan estos contenidos. Este debate es importante para el IAEN, para las personas que están acá, pero yo creo que para cada ecuatoriana y ecuatoriano que se toma en serio estos problemas que tenemos. Es hora de llevar estos contenidos a las casas, de conversarlo en la merienda, con nuestras familias, con nuestros amigos, para que podamos tener una mirada crítica sobre el problema y no pues una visión simplista que esencializa y que no pues analiza profundamente. Muchas gracias y bueno, el IAEN siempre con estos debates que son claves en la coyuntura actual del Ecuador. Cerramos. Gracias, Renato.